Hola, muy buenos días. En la entrevista de hoy tenemos al otro lado de la pantalla a Paqui González Gil. Ella es psicóloga general sanitaria, es máster especialista en neuropsicología clínica, es psicóloga clínica en la salud, fundadora y directora de Neurocrecimiento. Tiene amplia experiencia en asistencia como psicóloga y neuropsicóloga, psicóloga infantil y psicooncóloga. Es responsable de la unidad de psicología en el área sístole rehabilitación cardíaca y es responsable de la unidad de psicología del Instituto Neuropsicopedagógico de Castilla-La Mancha. Paqui, bienvenida. No me presento porque más o menos después de haber hecho todas las entrevistas, más o menos la gente me va conociendo. Mi nombre es Carlos, yo soy psicólogo y trabajo en la ciudad de Valladolid. Paqui, bienvenida. Ay, muchas Y gracias. en el tema de hoy vamos a trabajar un tema que llevas tiempo ya en ello y que seguro que a la gente que Ujú. nos ve desde este lado del charco y desde el otro lado, sobre todo en América, pues un poquito les va a parecer nuevo y a nosotros también nos parece nuevo y a la vez muy interesante, que es la figura del psicólogo en un campo que es la rehabilitación cardíaca, un campo que está muy centrado en el trabajo a veces puramente físico, ¿verdad? Con médicos, con fisioterapeutas, con enfermeros, pero que Sí. en cambio a veces podemos desconocer qué papeles juega un psicólogo aquí, ¿verdad? En la rehabilitación cardíaca, en los problemas del corazón, podemos pensar. Entonces, Paqui, definamos un poco, para los que no conocemos el término, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Pues mira, la rehabilitación cardíaca es un programa, ¿vale? Personalizado de ejercicios y educación, ¿vale? Está diseñado para ayudar al paciente que ha tenido un evento cardíaco a mejorar su salud y a recuperarse de este evento. Por lo general, la rehabilitación cardíaca supone ejercicios de entrenamiento, de apoyo emocional y educación sobre los cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas o cómo conseguir una dieta saludable para el corazón, mantener un peso saludable. La rehabilitación cardíaca en general es una opción, ¿vale? Para aquellas personas con diferentes tipos de patologías cardíacas. Pues bueno, un infarto, insuficiencia cardíaca, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el corazón. La rehabilitación cardíaca es algo que está sonando mucho ahora, ¿vale? Pero sí que es cierto que bueno, pues que lleva muchos años, ¿vale? Que lleva muchos años, lo que pasa que ahora en hospitales, en centros privados, pues se está poniendo en marcha este tipo de programas porque evidentemente el paciente mejora bastante, ¿vale? Y su calidad de vida pues es mucho mejor, mucho más óptima después del evento, claro. De acuerdo. Planteamos, Paqui, que bueno, pues los psicólogos estamos acostumbrados a lo mejor a trabajar en un consultorio privado, en una clínica privada, en un sitio un poquito, ¿verdad? Como confortable, pequeño. A día de hoy, si el psicólogo lo sacamos, ¿verdad?, de su consultorio y de su zona un poquito más Mm. de confort y le metemos en un gran hospital, en un ambulatorio grande, en un centro, ¿verdad?, en un centro médico grande, eh, ¿cómo, en fin, cómo funciona esa figura cuando, bueno, pues cuando ya le metes en un centro de rehabilitación grande, con más profesionales? ¿Cómo es el trabajo de un psicólogo ahí? Bueno, pues ahí el papel que tiene el psicólogo, en mi caso, en concreto en área sístole, pues es un poco, a ver, generalmente te cuento un poco lo que hacemos. Aparte de que trabajamos multidisciplinarmente, hay un cardiólogo, una enfermera, un entrenador personal, nutricionista y estoy yo, ¿vale? A mí lo que me gusta hacer inicialmente cuando viene el paciente es, pues bueno, hacer una valoración, ¿vale? De, bueno, pues calidad de vida, un poco mido ansiedad, depresión, el tema de la hostilidad, que en rehabilitación cardíaca se toca mucho. Y luego lo que suelo trabajar con él ya en el programa, en la implementación del programa, pues es que el paciente conozca la ansiedad, la depresión, el estrés, le enseñamos técnicas para manejar el estrés, técnicas de relajación, hábitos saludables, autocuidado y el manejo de la ira y la hostilidad. Otra cosa que también me gusta trabajar mucho con ellos es el tema de la aceptación, ¿vale? Aceptación de la enfermedad, porque sí que es cierto que, claro, el paciente, hay un antes y un después. Entonces, muchas veces cuando hay un evento cardíaco, el paciente, pues, puede presentar síntomas depresivos, ¿vale? O ansiedad y ciertos miedos, es lógico, ¿no? Entonces, todo eso bueno, se trabaja con él y luego, pues, un poco lo que te decía, esa aceptación, ¿no? Eh, Básicamente eso, ¿De acuerdo? Carlos.
De acuerdo, nada, está fenomenal. Hablamos un poquito de, un poco, pues, aunque más o menos sepamos lo que se puede hacer, la figura de los otros profesionales pasa un poquito por, entiendo que a lo mejor los médicos en su rol tratan con, ¿no?, con tratamientos farmacológicos, de diagnóstico, de mucha pues, maquinaria, de, ¿no?, pues, de hacer un TAC, de hacer un electrocardiograma. El fisio más o menos, supongo que trabajaría esa parte más dedicada Mm. por lo menos a en ese gran gimnasio poder rehabilitar en según ¿no? Pues supongo que tareas aeróbicas, anaeróbicas, un poquito todo esto, pero así a grandes rasgos, los roles que tenéis cada uno allí pasan por trabajar en conjunto, primero va uno, luego va otro, trabajáis a la vez, estáis, os comunicáis en el mismo centro más o menos todos, trabajáis, no sé, qué sé yo, imagino, no, en una mañana, ¿no? En una mañana, al principio pues le ve el médico, pasa una tarea de fisioterapeuta, de ahí pasa una tarea de psicología y acaba, por ejemplo, pues unos cuidados de enfermería pues, concretos para asesorarlo de nutrición. ¿Cómo, cómo es? Sí, te cuento un poquito. A ver, inicialmente, por ejemplo, yo te cuento lo que hacemos, ¿vale? Si imagínate que tú has tenido un evento cardíaco, ¿vale? Y vas, en este caso, a área sístole, ¿vale? A un centro de rehabilitación cardíaco. Pero en concreto, nosotros lo que hacemos, primeramente te recibe el cardiólogo, ¿vale? Y el cardiólogo ya tiene tu historia, ¿vale? Tu historia médica, ¿vale? Pues todo lo que te ha ocurrido en el hospital, en ese momento si ha habido algún tipo de intervención y tal. Él hace una valoración de cómo está el corazón y eso, ¿vale? Igual que el nutricionista hace una valoración de tus hábitos alimenticios, igual que el entrenador personal conoce un poquito cuál ha sido tu actividad antes y cuál es ahora, y el psicólogo lo que hace, ¿vale? Pues es lo que te decía antes, hacen una valoración de su estado emocional, ¿vale? De cómo se encuentra el paciente. Eso lo hacemos cada uno, ¿vale? Por separado. Luego sí que es cierto que tenemos comunicación directa, ¿vale? Inicialmente te decía, es el cardiólogo quien atiende, ¿vale? Una vez que le atiende, se hace la valoración, empieza a trabajar, ¿vale? Y lo que hacemos es que en el programa concretamos un día en concreto, ¿vale? Y están, por ejemplo, toda la tarde, en nuestro caso, ¿vale? Es un programa de 8 sesiones, ¿m? Ujú. Pasan las 8 sesiones, en esas 8 sesiones pasan por todos los profesionales, ¿vale? Y bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso, pues una vez que ya hemos recibido todos y hemos hecho una valoración y nos hemos comunicado entre los profesionales y hemos determinado en qué puntos está el paciente, empezamos a trabajar. En mi caso, empezamos primero en psicología, ¿vale? Pues bueno, hago psicoeducación, lo hacemos primero individualmente para conocer más al paciente y luego una vez que ya se ha hecho la valoración, lo pasamos al grupo. Entonces, yo lo que hago pues, es mucha psicoeducación, como te decía, ansiedad, depresión, manejo del estrés y tal. Luego de ahí, ¿vale? Supervisa a la nutricionista, ¿m? Y de ahí pasa a una sala que es muy grande, las instalaciones suelen ser bastante grandes, es una sala muy grande donde está el gimnasio, ¿vale? Y ahí están haciendo deporte con el entrenador va marcando los ejercicios adaptados a ellos, ¿vale? Y el paciente va monitorizado. Es decir, durante todo el entrenamiento, ¿vale? Se le monitoriza. Y el cardiólogo y la enfermera están acompañando ese proceso, ¿vale? Y lo que hacen es, pues, ver que el corazón rinde bien, que no hay ningún problema, ¿vale? Asegurarse de que no hay ningún problema. Y a su vez, se le está enseñando al paciente a conocer un poquito más su corazón, hasta dónde su corazón puede llegar, ¿vale? Todo esto, pues el paciente, como te digo, le monitorizan, están las pantallitas estas de la tensión y tal, y luego el paciente también lleva su pulsómetro para ir conociéndose un poco. Eso es lo que se hace, ¿vale? Inicialmente, pues un poco por resumir, pasan conmigo, con el nutricionista para ver cómo van, ¿vale? Cómo llevan el tema de alimentación y luego pasan a sala grande donde ya están esos 3 profesionales, ¿vale? Y están, pues bueno, trabajando a nivel físico. La verdad que está muy bien, sobre todo porque que el paciente esté supervisado le genera muchísima confianza, se conoce muchísimo más de cara a que cuando abandone el programa pueda hacer ejercicio de una manera más segura y con un nivel de conocimiento mucho mayor, Sí, la verdad que es no que lo sí, tiene. suena muy, muy completo el programa, la verdad es que sí, 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 con 4 o 5 profesionales de 4 o 5 disciplinas y muy integrados, la verdad es que sí, es muy, muy interesante esto. Em,
Paqui, por avanzar un poquito, Ujú. a nivel teórico, preparando esta entrevista, me encontré con, bueno, pues hay un lugar que se llama, supongo que conocerás, que es la Fundación Española del Corazón. Mm. Em, esta fundación que supongo que está más orientada quizás pues, a médicos, enfermeros, un poco la parte más de estas ciencias más hospitalarias, digamos, plantean que hay como una intervención en tres fases, ¿no? Sí. Y de estas tres fases, un poco la duda que a mí me quedó, ¿el psicólogo trabaja en estas tres fases? ¿Solo trabaja al final? ¿Podemos explicar un poquito así cuáles eran las fases y dentro de eso el rol del psicólogo? ¿O no tiene nada que ver? ¿O esto, digamos que la Fundación Española del Corazón va por su lado y vuestro proyecto es algo más nuevo? ¿Cómo? Claro, a ver, no, la Fundación Española del Corazón evidentemente plantea la intervención en tres fases y son las tres fases en las que se debe plantear la intervención. Hay una primera fase, ¿vale? Que es durante el ingreso hospitalario, que el objetivo es la pérdida del miedo, la movilización suave y progresiva, ¿vale? Y concienciarse del control de los factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Hay una segunda fase, que es la fase ambulatoria, ¿vale? Que es la principal, donde el objetivo es adquirir un hábito de vida cardiosaludable mediante el control de factores de riesgo, ¿vale? La realización de ejercicio físico, y aquí entraría la psicoterapia, ¿vale? De Y acuerdo. luego hay una fase 3 o de mantenimiento que ya digamos que dura toda la vida. Es decir, el paciente, una vez que ya, bueno, pues ha pasado todas esas fases, debe mantener los nuevos hábitos que ha ido adquiriendo, ¿vale? Y generalmente en esta fase suele estar el médico de atención primaria. A ver, desde mi punto de vista, ¿vale? El psicólogo debería estar también, o sea, debería estar también en la fase 1, ¿vale? Porque, Ujú. bueno, pues el paciente acaba de ingresar, está en el hospital, tal, y hay miedo, o sea, hay mucho miedo porque ha habido un evento. Pero sí que es cierto que tenemos mucho más protagonismo en la fase ambulatoria, ¿vale? Que es cuando ya hay un entrenamiento físico y hay una educación sanitaria y psicoterapéutica, ¿no? Mucho más amplia. Digamos que ahí es cuando ya nos ponemos a trabajar bien de verdad. Y luego la fase de mantenimiento, pues bueno, lo lleva atención primaria, pero sí que es cierto, ¿vale? Que, por ejemplo, nosotros en área sístole, lo que solemos hacer en el programa es, hay una fase de psicodiagnóstico, una implementación, ¿vale? Y luego hay una fase de seguimiento, ¿vale? Una evaluación final. Es decir, ahí lo que solemos hacer es ver si hay algún área deficitaria, perdón, Ujú. ¿vale? Si persiste algo y si el paciente necesita una intervención de carácter mucho más individual. Y luego hay un seguimiento, ¿vale? Lo que pasa que, claro, no se hace tan seguido, porque imagínate que el paciente ya ha acabado el programa, se Ujú. va, pero sí que a mí personalmente me gusta estar en contacto con ellos para ver cómo van. Pero Claro. vamos, un poco por resumir, que me enrollo mucho, el psicólogo suele estar en la fase 2. En la fase 2, vale, de acuerdo. Sí, algo más o menos había leído, pero sí quería un poquito que nos lo aclararas. Oye, fenomenal, muchas gracias, Paqui, porque está siendo muy completo todo. En esta Gracias a parte ti. teórica, fíjate, Sí. sacábamos un poco repasando artículos que había y bibliografía así también, Mm. bueno, tampoco un poquito por encima, ¿no? Sin profundizar. Fíjate, había un tema que a mí me parecía interesantísimo y que yo quería plantearte. He sacado algunos artículos en los que se correlaciona la depresión con bueno, pues las problemáticas cardíacas en general. Tampoco había diferentes casos de diferentes tipos de personal, ¿no? Pero un poco, yo quería preguntarte esto, ¿no? Y esta frase que un poco rescaté de un blog que decía, el corazón sufre y no solo por amor, ¿verdad? El corazón sufre y no solo por amor. Y cuando hablamos de la depresión con la problemática cardíaca, esto dije, te lo tengo que preguntar a la experta, seguro, que nos dirá. Sí, sí, además tú sabes, ¿vale? Es decir, bueno, la experta, tú sabes que esto es así, ¿no? También por tu trabajo. Sabes que el corazón sufre y no solamente sufre por amor, es decir, cuando estamos estresados, ¿vale? Cuando estamos tristes, cuando hay ansiedad, tú sabes que al final, en momentos de estrés, pues se segregan una serie de sustancias al torrente sanguíneo y eso también pasa factura, es decir, aumenta la presión cardíaca, aumenta el ritmo cardíaco, es decir, que el estrés, el estado de ánimo bajo o la depresión influyen también en el corazón, sobre todo directamente porque hay ciertos químicos que se vierten al torrente sanguíneo y luego también porque tú sabes que cuando se está triste o cuando se tiene ansiedad, eh,
modificamos ciertos hábitos, o comemos más, o tendemos a fumar más. Entonces, claro, todos esos son factores de riesgo. Si yo estoy estresado, ¿vale? Y soy fumador, voy a fumar más. Entonces, eso, ¿vale? Es algo indirecto, pero va al corazón, Sí. ¿vale? Es decir, que al final sí que influye. Entonces, el estrés, y de hecho en el programa yo insisto mucho en el tema de la hostilidad, en el tema del estrés al paciente. Ahí, perdóname la expresión, le meto mucha caña porque, joder, es que verdaderamente puede ser la causante de un evento cardíaco. Es decir, que o sea, hay muchos factores que hay que tener en cuenta porque todo suma, pero es que el estrés es un factor directo. Entonces, a ver, el estrés puede causar, junto con otros factores porque todo suma, un evento cardíaco, y a su vez el propio evento cardíaco, la propia enfermedad cardíaca, puede dar lugar pues, a niveles elevados de ansiedad o incluso de depresión. ¿Por qué? Pues porque el paciente pasa de llevar una vida totalmente normal, ¿vale? Bueno, pues a tener que restringir su vida en ciertas áreas, en ciertos aspectos. Entonces, claro, hay un antes y un después. Yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Es que al final está todo muy conectado. No sé si he respondido tu pregunta, Sí, pero sí, sí, bueno, sí. tú sabes que esto es así. Es decir, que cuando estamos estresados modificamos muchísimas conductas y adquirimos conductas muy desadaptativas que pueden llevarnos a un evento cardíaco. Y cuando hay una enfermedad cardíaca o de otro tipo, ¿vale? Sea la que sea, pues también influye en que nuestro estado de ánimo pues varíe. Sí, sí, totalmente. De hecho, mira, me encantaría, Paqui, que en una futura entrevista pudiéramos hacer Mm, otra sesión como hoy dedicada al estrés, a cómo el sí, estrés trabaja como factor psicológico en el resto, ¿verdad? En el resto de cuestiones. Yo aquí tengo en terapia gente que, fíjate, con el estrés va muy relacionado. Las conductas adictivas, ¿no? Consumen más. sí, Y por otro lado, las conductas alimentarias, que tienen que ver sobre todo con el estrés, por la gente que tengo en terapia, come más y come más cosas que no debe. O sea, muchos hidratos de carbono, muchos dulces, mucha bebida alcohólica, pues claro, que a lo mejor sustancia que tomarte un croissant, pues no pasa nada si te tomas para desayunar, ¿no? Pues si te tomas al día 10 croissants, y pues a lo mejor ya, ¿verdad? El corazón también puede sufrir y el resto del cuerpo. Pues fíjate, el tema del estrés es un tema que sería interesantísimo que hiciéramos también una sí. sesión y Además, sí, por mí perfecto, porque además tú sabes, lo explicas fenomenal y lo sabes que el estrés, pues bueno, genera todo ese tipo de cosas y al final son claro. factores que suman. Claro, claro, sí, totalmente. Paqui, el trabajo del psicólogo en rehabilitación cardíaca, podemos hablar de tiempos concretos, no sé, 6 meses, un año y medio, 3 años, algo más de seguimiento en el que se avanza pues hacia los, no sé, 5 años, 6 años. ¿Cuánto dura el trabajo de un psicólogo en rehabilitación? En rehabilitación cardíaca es muy cortito, ¿vale? La intervención en sí es cortita, ¿vale? Lo que es en el programa en concreto. En la fase 2, que es la fase de aprendizaje, ¿vale? De un programa de rehabilitación cardíaca, suele durar entre 2 y 6 meses, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro programa está basado en, en programas que se llevan en hospitales, ¿vale? En nuestro centro es un centro privado. Suelen durar entre, pues eso, 2 meses. Dos 2 meses, meses. ¿vale? Las sesiones se hacen semanales, Ujú. ¿vale? Y se está toda una tarde. Evidentemente, si esas sesiones se hacen, o sea, pasa más tiempo entre una y otra, pues el programa eh, dura más. Pero generalmente nosotros solemos estar con el paciente eso, 8 semanas. Ocho De acuerdo. semanas donde da tiempo a matizar todo bien. Sí que es cierto que si el paciente requiere de una intervención un poquito más específica, porque se trabaja en grupo, ¿vale? Entonces sí que se quedaría y ya sí que duraría más. Pero generalmente en 2 meses, ¿vale? Está preparado para que en 2 meses el paciente esté fuera. Y luego, pues bueno, haya un seguimiento y tal, pero que sí, que esté fuera. De acuerdo, un par de meses. Paqui, un poquito para los estudiantes que nos siguen, pues hay gente que Mm, nos ha escrito desde, bueno, pues dentro del continente americano, nos han escrito desde Ecuador, nos han escrito desde Bolivia, desde Perú, nos han escrito desde aquí, desde Madrid, desde zonas de Cataluña, y nos dicen un poquito, bueno, aparte de agradecer un poco las entrevistas, un poco lo que van aprendiendo y van viendo, pero con relación a esto, ¿dónde podríamos, digamos que la rehabilitación cardíaca
catalogarla dentro de las asignaturas de la carrera de psicología, de los estudios de psicología, pertenecería un poco a la parte, no, recuerdo en mi carrera en Salamanca que pertenecía a la rama de la psicología de la salud, pertenece a la rama de la psicología clínica, pertenece incluso en algunas facultades se da, ¿no? Sobre todo a lo mejor más en América, que es la psicología médica. ¿Cómo, dentro de qué ramas del conocimiento de la psicología estaría la rehabilitación cardíaca? Claro, a ver, en realidad sería difícil encuadrarla, porque sí que es cierto que como trabajamos ansiedad, depresión y en mi caso hago valoración, pues bueno, se podría encuadrar ahí en la psicología clínica, tal, pero yo creo que lo más idóneo y lo más adecuado, ¿vale? Es encuadrarle en la psicología social de la salud. Es decir, al final es un tema social, ¿no? La Sí, patología cardíaca, los hábitos saludables, entonces yo creo que encuadrarlo en la psicología de la salud, social de la salud, sería lo más adecuado, sí, quizás sí, sí, independientemente de que tratemos, de que haya una parte clínica que se claro. trate, porque al final Sí, sí, sí. es... Sí, totalmente. Yo creo que en Salamanca, por lo menos donde yo estudié, en la universidad pública, ahí estaría en esta rama, en la psicología. Allí se llamaba, me acuerdo en mi época, psicología de la salud, que era una rama concreta Sí, y sí, sí. Muy sí, bien. sí, tú sabes que además ahí pues todo lo que tiene que ver con enfermedades, todo lo que tiene que ver con grupos, se encuadra mucho más ahí que en otra Claro. especialidad. Bueno, para estos estudiantes o gente que, bueno, pues pertenece a nuestro mundo, a la psicología, a la terapia ocupacional, a la enfermería, a la medicina, un poco dentro de esto, en España, Paqui, que hay formaciones donde uno pueda formarse en posgrado, en máster, en expertos, en, no sé, incluso algún, bueno, doctorado seguramente hay allá, gente investigando, ¿no? Por lo que he leído yo, hay bastantes investigaciones. Pero, Sí, ¿dónde se sí. formaría uno para ser un rehabilitador cardíaco, por lo menos como psicólogo, ¿no? Podemos... Sí, pues mira, ahora mismo en España, ¿vale? Lo único a ver, hay, por supuesto, y además, como tú dices, hay muchas personas que ya están investigando porque la rehabilitación cardíaca parece que es algo muy nuevo, pero lleva mucho tiempo. Entonces ahora se está investigando mucho y cada vez tú sabes que el psicólogo cada vez está mucho más presente en muchos ámbitos. Pero en concreto en España, en la universidad, bueno, estoy haciendo publicidad, pero es que es donde ahora mismo se puede Sí, sí, encontrar. En la claro. Universidad Francisco de Vitoria Sí, hay un programa, ¿vale? De rehabilitación cardíaca sí. desde, bueno, pues una aproximación multidisciplinar, ¿vale? Y donde, bueno, pues se revisan diferentes programas de rehabilitación y donde bueno, pues se aprende valoración y tratamiento en patología cardíaca y tal. Y, bueno, pues tiene una duración de 6 meses. Es De acuerdo. es un programa cortito, ¿vale? Vale. Pues porque, bueno, al final muchos componentes, ¿vale? Muchos temas tienen que ver pues, con esto que he hablado yo, con ansiedad, estrés, depresión, ¿vale? Que tenemos formación en ello como psicólogos, pero Claro. sí que es cierto que, bueno, hay que orientarlo un poquito más a ese paciente cardíaco y al final es necesario que haya especialización. ¿Por qué? Pues porque hay que conocer cómo trabaja un cardiólogo, hay que conocer, tener ciertos conocimientos pues, de las patologías, porque al final tienes que saber de qué te están hablando. Aunque no Sí, seas un especialista, pero tienes que saber de qué te habla un cardiólogo cuando te emplea determinado término o claro. cuando el paciente te explica qué es lo que le ha ocurrido. Entonces, pues, De acuerdo. Y sabemos que la Universidad Francisco de Vitoria es una universidad que está en Madrid, capital, ¿verdad? Es una... sí, Muy bien, muy bien. O sea que para los que quieran formarse, sabemos que en Madrid Capital tiene esta formación, que pueden consultarlo, Francisco de Vitoria, que supongo que en su web aparecerá toda la... ¿Verdad? sí, Pues sí. dónde, cómo, si es online, presencial, semipresencial, en fin, muy bien. Pues nada, sabemos un poco ya que para los compañeros psicólogos hay lugares donde formarse. Y Paqui, un poquito por darle final a esta entrevista, me ha parecido interesantísimo, la verdad que es un campo desconocido. Yo en psicología de la salud algo había oído, pero nada, realmente poco o nada, así que ha sido de muchísimo interés esta entrevista. Y por cerrar la entrevista, Paqui, hoy, teníamos un poquito, bueno, pues los psicólogos que guardar nuestro anonimato, también el del paciente, no, por supuesto, no decir datos clínicos, pero dentro de que salvaguardemos todo eso, ¿podríamos comentar alguna experiencia que hayas trabajado, pues no sé, en este último año, en esta época última, de tu experiencia con pacientes cardíacos? ¿Algún caso que nos puedas comentar por encima, sin dar nada, en fin, que nadie pueda saber a Sí, quién se refiere, sí. pero podrías un poquito comentarnos algún caso, un par de casos?
Sí, sí, hay un caso, a ver, he de decir que a mí el proyecto de rehabilitación cardíaca es muy bonito, ¿vale? O sea, trabajar con pacientes cardíacos es súper agradecido, pues porque les cambia la vida verdaderamente, ¿no? Porque se dan cuenta que después del infarto hay un mundo por descubrir, ¿vale? Ujú. Mucho más amplio de lo que ellos creen. Entonces, me encanta trabajar con ellos y en general, a ver, cuando me planteaste la pregunta, siempre me viene a la cabeza un caso en concreto. Es un paciente que vino al programa de rehabilitación cardíaca, tenía sobrepeso y los médicos se planteaban hacer un trasplante de corazón, con lo que eso conlleva. Es decir, luego ser un paciente inmunodeprimido y un montón de consecuencias que eso pueda tener. Empezó, se le hizo, bueno, trabajaron en cardiología en el hospital y luego pasó al programa de rehabilitación cardíaca. O sea, no hizo falta realizar el trasplante. Perdió muchísimo peso, su corazón empezó a mejorar, Qué ¿vale? Pero bueno. muchísimo peso, empezó a hacer ejercicio y la verdad es que es un ejemplo, a ver, todos los pacientes son un ejemplo a seguir porque hacen un esfuerzo bárbaro y se implican muchísimo en su recuperación, pero este paciente es que pasó de ser candidato a trasplante, ¿vale? De hecho, estaba en lista para hacer un trasplante, los médicos le hicieron, pues bueno, hay una especie de tratamiento para que aguantara hacer trasplante y tal, y empezó en rehabilitación cardíaca, perdió muchísimo peso, adquirió hábitos de vida saludables, el estrés empezó a manejarlo como debía manejarlo, ¿vale? Y está fenomenal, es decir, con Jo, su patología, qué pero no ha bueno. hecho falta hacer ese trasplante. Entonces, siempre pongo este caso, ¿por qué? Para que la gente tome conciencia de la importancia que tiene cuidar del corazón, de la importancia que tiene hacer ejercicio, llevar una alimentación correcta, porque podemos evitar este tipo de cosas. Hay algo, evidentemente en rehabilitación cardíaca tratamos ya con pacientes que han pasado por este evento, pero yo creo que lo mejor, lo más adecuado, tú lo sabes, es hacer prevención, es decir, educar a las personas para que este tipo de cosas no sucedan, ¿vale? Claro. Y pongo este ejemplo de este paciente porque creo bueno, pues que escucharlo puede ayudar a muchas otras personas y que es un ejemplo de verdad. O sea, Sí, sí. yo me La siento verdad. súper orgullosa de él porque todos teníamos ahí el pellizquito de que puede que tenga que pasar a quirófano. Hay muchas probabilidades. Y ahí, bueno, pues él lo hizo fenomenal porque es un trabajo que hizo él, guiado por nosotros. Pero bueno, pues para nosotros fue un éxito total y rotundo porque Sí. Sí, el la verdad es que esto me trasplante recuerda es... mucho, fíjate, a cuando hablamos del campo de los peritajes, de los juzgados, de todo el tema que Mm, supone, ¿verdad? Pues las custodias, las peleas que hay en los juzgados entre matrimonios, entre custodias con niños, en sí, herencia, todo esto, ¿verdad? Y muchas veces en su momento en la carrera recuerdo que estaba la figura del mediador, la figura del mediador que un poco intentaba evitar el juicio. O sea, la cuestión era que los dos abogados se pusieran en común y dijeran, venga, vamos a evitar el juicio, porque el juicio era caro, era pesado, era traumático también, era, pues eso, pues un proceso muy engorroso, ¿no? Y como aquí, ¿verdad? Parece que hay la misma metáfora, es un poco antes de entrar al quirófano, que es un poco lo más radical, ¿verdad? O sea, al final, que te sí, abran, perdona la expresión, en canal, que te abran en canal, sí, es que es te así. atrapen una parte de ti, te la quiten, te la arrastren para poner, no sé, haces una válvula, un bypass, un X, lo que sea, médico, ¿no? Pero ¿cómo si se puede evitar? Joder, ¿por qué no trabajar en eso? ¿Por qué no trabajar en que hay que dormir X horas, en que hay que hacer deporte, en que hay que... Claro, pero no todas las frases hechas, que es lo que nos dicen siempre en estos programas de salud que hay por televisión, que son un poco como topicazos, ¿no? Que hay que no sé qué, que comer, que beber. Claro, pero cuando ya te toca de cerca, en un caso concreto lo puedes ver. Y aquí quizás era así, una forma de verlo de una forma muy concreta, ¿verdad? Y joder, es Sí, fantástico cómo trabajar en prevención puede ayudarnos, sí, señora. Sí, muchísimo, sí, muchísimo. sí. Bueno, pues Ojalá, ¿no? Las personas tuviésemos más conciencia de estas cosas. Nos evitaríamos muchas otras. claro, sí, hay que prevenir, yo creo que en verdad en todos los ámbitos, en la psicología de la salud, como es esto, en la psicología clínica, en los noviazgos, en los matrimonios, en las enfermedades del cuerpo físico, en tantas cosas que podríamos trabajar antes, ¿verdad? Para que luego no tengamos que llorar y pasar por otros profesionales que, claro, pues están ya quizás en el punto más extremo, ¿verdad? Un abogado, un juzgado, un médico que te Sí, tiene que operar, no sé, pues un médico, no, un médico forense, gente, no, hay gente, imagínate, la prevención del suicidio, que es otra cosa que se me, ¿no? sí. Que a colación de esto.
¿no? Pues fíjate, ¿no? Luego lloraremos y pensaremos y elaboraremos y preguntaremos a nivel forense qué ocurrió, ¿no? Pero fíjate si puedes ayudar a un suicida antes, ¿no? Entonces, sí, pues nada, está muy bien, está muy bien. Nos salimos un poco de este camino. Pues, Paqui, ha sido una entrevista fantástica, con mucha información útil, práctica para la gente que nos ve. Te emplazo desde aquí ya, te emplazo a poder hablar la próxima sesión sobre Claro el que sí. estrés, ¿vale? Sobre el estrés. Podemos hablar contigo sobre el estrés aplicado, pues no sé, a la vida cotidiana, a lo laboral. A mí me interesa mucho esa parte, el estrés en el tema laboral Sí, y cómo todo esto nos puede afectar, ¿vale? Sobre todo para mal, porque para bien está claro que no va a ser. Entonces, nada, nos vamos a estupendo, por mí ver estupendo. si te parece, la próxima vez hablando del estrés. Y mil gracias por Eso esta es. entrevista. A ti, muchísimas Y nos vemos gracias. pronto. Muchas gracias. Adiós, Paqui. Buenos días, chao.